Hola, ¿qué tal público televidente, hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor? Bienvenidos nuevamente a su programa Con la Señal de la Cruz. Esta semana el Papa Francisco se encuentra de viaje apostólico por Cuba y Estados Unidos, llevando ese mensaje de paz y unión entre estas dos naciones. Hablando de este tema, el FBI arrestó a un joven que quería atentar contra la vida del Santo Padre en este viaje apostólico. Seguiremos a nuestro pastor, el Cardenal Brenes, quien estuvo visitando Ciudad Sandino y la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, allá en Dolores Carazo. Esto y mucho más en nuestro programa del día de hoy. Esta semana el Papa Francisco se encuentra muy cerca de nosotros geográficamente hablando, pues el sábado inició su visita a Cuba y desde este miércoles se encontraba en los Estados Unidos, donde participa en el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, pero también en las Naciones Unidas y otros puntos importantes de este país. Serán 9 días intensos en los cuales pronunciará 26 discursos e encontrará jefes de Estado, inmigrantes y detenidos. La etapa en Cuba durará 3 días, donde según el Vaticano le espera una calurosa acogida. El régimen está agradecido por el papel desempeñado por Francisco en la reapertura de relaciones con Estados Unidos. En la isla visitará La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. En la agenda no está previsto un encuentro con la FARC ni con el expresidente Castro. Tampoco está contemplado el tema de la frontera colombo-venezolana. En Estados Unidos, en cambio, la visita del jefe de los católicos suscita reacciones diversas. En algunos sectores hay malestar porque decidió visitar primero Cuba antes que Washington, cuando el Congreso todavía no ha levantado el embargo. Será el primer papa en pronunciar un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Allí hablará de la responsabilidad de Washington para limitar la contaminación y en favor de una transición de las energías fósiles a las energías renovables. En la ONU hablará de su programa social y ecológico contra la cultura del descarte y la globalización de la indiferencia. Celebrará una ceremonia en Grand Zero, donde ocurrió la tragedia del 11 de septiembre. En ese lugar símbolo oficiará con miembros de varias religiones, entre ellos representantes del Islam. En Filadelfia celebrará el Encuentro Mundial con las Familias. Se prevé que durante la visita a Estados Unidos el Papa Francisco condene la pena de muerte que impera en la mayoría de los estados de ese país. La visita del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos usted la puede seguir a través de Extra Plus, que está dedicando amplios espacios al seguimiento de este viaje apostólico de su santidad por el continente americano, que visita por tercera vez en su pontificado. Los invitamos a mantenerse en sintonía de Extra Plus, en Canal 37 al aire y 90 en el cable. Las autoridades federales en Estados Unidos informaron que un adolescente de 15 años, inspirado por el grupo terrorista conocido como el Estado Islámico, fue arrestado por haber planeado atentar contra el Papa Francisco durante su visita a Estados Unidos. En un documento del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, se señala que el muchacho estaba inspirado por el grupo terrorista y que buscaba realizar un ataque detallado en el país que incluía a múltiples ataques, armas de fuego y diversos explosivos, teniendo como objetivo a un mandatario extranjero en un evento de gran importancia. El Papa Francisco dedicó su última catequesis sobre el matrimonio y la familia a la comunidad conyugal, formada por un hombre y una mujer, una alianza querida por Dios desde la creación, a la que fue confiado el mundo entero. El Papa Francisco comenzó como todos los miércoles la audiencia general saludando cálidamente a los peregrinos desde el Papamóvil. Fue una mañana con mucho viento, por lo que el Papa tuvo algunos problemas con la mozzetta, la característica prenda blanca que le cubre los hombros y por culpa del viento también la cara. En su catequesis el Papa se centró en la importancia del matrimonio y la familia. Dijo que una sociedad se hace fuerte cuando sus familias son sólidas. La fe nos dice que esta alianza entre el hombre y la mujer ha sido querida por Dios desde la creación, no solo para velar por los intereses íntimos de la familia. A ellos les ha confiado el mundo y el proyecto de domesticarlo. Por lo tanto, lo que ocurre entre el hombre y la mujer repercute en todo lo creado. El Papa recordó que parte de la fuerza que tienen las familias viene de las mujeres, por su instinto maternal, por el papel que juegan dentro de la familia. Francisco defendió esa visión protectora de la mujer y criticó a los que la presentan como la tentación que incita al mal. Invece
c'è spazio per una teologia della donna che sia all'altezza di questa benedizione di Dio per lei e per la generazione. A pesar de que el matrimonio y la familia se enfrentan a desafíos hasta ahora nunca vistos y que en ocasiones hasta son ridiculizados por la sociedad moderna, Francisco dijo que es una institución sobre la que hay que invertir. También pidió a los cristianos que fueran solidarios con los no creyentes. Senza fare proselitismo, no, camminiamo insieme sotto questa benedizione e sotto questo scopo di Dio di farci tutti fratelli nella vita in un mondo che va avanti. Domine Vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, et sub nunc usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. El obispo de Palmares en el estado brasileño de Pernambuco, Monseñor Enrique Suárez da Costa, denunció que los medios de comunicación manipulan y confunden a la gente sobre la facultad especial concedida a todos los sacerdotes para perdonar el pecado del aborto durante el año de la misericordia y sobre las reformas de la nulidad matrimonial dictadas por el Papa Francisco. Según el obispo, los medios quieren inventar un papa que no existe, manipulando y falseando informaciones con titulares amarillistas. Monseñor Suárez recordó que la Iglesia no tiene la capacidad ni poder para anular el matrimonio y explicó que la Iglesia lo que hace es reconocer que en ciertas condiciones no hubo realmente un matrimonio. Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia en la Arquidiócesis de Managua, se mostró feliz por la decisión del Papa Francisco de absolver el pecado del aborto durante el año de la misericordia, una medida muy importante porque estas personas sufren de muchos traumas, dijo Monseñor Silvio. Aquí tenemos la entrevista con él y un amplio reportaje. Monseñor Silvio Fonseca se mostró complacido porque el Papa Francisco haya concedido a los sacerdotes de la Iglesia Católica la facultad de absolver el pecado del aborto a quienes lo han practicado y se han arrepentido de corazón. Una facultad que antes era solamente del dominio de los obispos. El Papa Francisco lo que ha hecho es dar esta facultad en el año de la misericordia. No hay más cambios hasta ahora, más que oportuno, y ha sido aplaudido justamente porque los fieles sufren. Me refiero a aquellos que han sido los actores intelectuales y materiales del aborto procurado, ¿ya? Entonces, el alma necesita la paz de Dios, y esto significa el perdón, la misericordia. Entonces, para darle sentido a este año de la misericordia, hoy estos fieles que están con este pecado grave están seguros de que cualquier sacerdote en el mundo los puede absolver. El sacerdote aclaró que el aborto es un pecado grave y nunca dejará de ser motivo de excomunión de la Iglesia para quien lo practica. Pero se hará una excepción en el año en que todas las personas serán cobijadas por la misericordia de Dios a través del perdón de los pecados. Puedo afirmarle el trauma que causa ese pecado en el hechor y en el consentidor. Es uno de los más traumáticos que un confesor encuentra siempre cuando vienen los penitentes a confesarse. Y aún perdonado, el trauma sigue igual, porque aunque ya están perdonados el pecado, pero eso lo recuerda hasta la muerte el pecador de haber asesinado a un inocente. Los fieles católicos y no católicos también estuvieron de acuerdo con este acto de amor del Papa Francisco y del mismo Jesucristo. Es una de las medidas misericordiosas, como se dice, pues, ya que en este año de misericordia hay que perdonar, hay que sacar ese espíritu de verdad, de perdón, y todos somos pecadores, ¿no? Y así como lo ha dicho el Papa Francisco, pues hay que tener misericordia para todos. La juventud de ahora, las niñas no se dejan
vivir su niñez. Si nada a temprana edad ya están embarazadas y el padre quiere que aborte, pero no, eso es un pecado. Yo digo, si yo tengo esa razón, si estuviera joven, no hacía lo que se está haciendo ahora, el aborto. Y es bueno que hagan eso de perdón, para perdonar. El Papa Francisco concedió a los sacerdotes que absuelvan el pecado del aborto durante el jubileo extraordinario de la misericordia, que se iniciará el próximo 8 de diciembre y se celebrará hasta el 20 de noviembre del 2016. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero les pedimos que no se vayan a mover de su silla, porque al regresar estaremos en León, en donde este pueblo ya está celebrando a su santa patrona, Nuestra Señora de la Merced. Conoceremos al santo de la semana, que es San Pío de Pietrelcina. Esto y mucho más al volver de la pausa.